Bueno, me sumo a la palabra de muchos que me precedieron en agradecer profundamente la hospitalidad, el cariño, la amistad de los amigos de Tucumán, en la persona de Ariel, de toda su gente. Nos sentimos muy cómodos, muy confortables y realmente muy agradecidos. Yo creo que no se puede, no se debe, es casi esquizofrénico pensar que se puede pelear la vieja causa de los desposeídos siendo aliado del régimen. El radicalismo, creo yo, para mí, atraviesa la más grave de sus crisis en toda su larga y centenaria historia. Y creo que es la más grave no solo por un problema claro, manifiesto, de pérdida de relevancia política. No solo porque esto traduce y necesariamente refleja en pérdidas y dispersiones de la militancia y de la organización. No solo tampoco porque un partido que tiene vocación de gobierno pierde la dignidad de esa pelea permanente que es intrínseca a toda naturaleza de todo partido político. Creo que es la crisis más grave de su historia porque es una crisis de doctrina. Y si no es una crisis de doctrina como tal, es una crisis entre su doctrina y su acción política. Y un partido que entra en crisis de aplicación, de sentido práctico, funcional de la política, respecto de su bagaje doctrinario, es un partido que no tiene proyecto político. O en todo caso tiene tantos proyectos políticos que al fin y al cabo no tiene ninguno. Y un partido sin proyecto político pierde razón de ser. Es una entelequia, es una abstracción, es una mueca de intereses particulares, una juxtaposición de intereses particulares, una mueca de partido. Y esto que nos hace mirar tanto hacia adentro, nos hace perder también la perspectiva de cuál es la función esencial que tiene todo partido político y que siempre tuvo el radicalismo, y que es la denuncia ante la injusticia de la política nacional, en el territorio, en el distrito y en el país, y la preocupación de representar a quienes siempre constituyeron su base política. Estamos ante esa suerte de, yo diría, desfiladero, a esa presión de los dos lados. Por un lado, tenemos las dificultades propias de funcionamiento como partido y de aquellos que en la disidencia del oficialismo partidario y en la, diría yo, repudio a la genuflexión de Gualeguaychú tenemos para desenvolvernos. Y por el otro tenemos la obligación de continuar nuestra tarea como militantes en la preocupación de la cosa nacional y por supuesto bajar de lo nacional a la preocupación de cada rincón del país. Es muy difícil. Son objetivos grandes cuando no están los medios. Entonces hay que pensar con inteligencia, hay que recuperar capacidad de pensamiento estratégico, diríamos, en términos más formales. Y me parece que eso nos tiene que llevar a distinguir un poquito los planos. Creo que hay un primer plano que claramente es el de afirmación doctrinaria, justamente porque es el antídoto natural a una situación de crisis doctrinaria. Esto necesariamente tiene un componente un poco más testimonial, es menos agonal, es menos práctico, pero es una obligación, no solamente es una necesidad, sino que es una obligación militante, porque en la afirmación doctrinaria se hace política. La segunda sí es un tema claramente organizacional. Y es muy difícil desde el no lugar político pensar en la organización. No es imposible, no hay que pensar en grandes grandilocuencias, hay que empezar quizás por lo más inmediato y hay que pensar en cómo podemos abrir un poco el espíritu, ser un poco indulgentes, mirar un poquito, como creo que lo decía Changi hoy a la mañana,
no entrar en las contradicciones que a veces entramos entre lo que aspiramos y declamamos y después cómo actuamos porque venimos con alguna cuita particular con tal o cual. Esto no significa perder el rumbo. Hay que tener claro cuál es el camino. Hay que tener claro cuál es el objetivo. Y mientras el objetivo no se ve afectado, hay que tener, creo yo, el espíritu más amplio posible. Sea con Cambiemos, sea sin Cambiemos, yo personalmente creo que jamás deberíamos haber inventado una atrofia como Cambiemos que nos llevó a esta situación. Y creo que no tenemos destino en Cambiemos, porque más radicalismo en Cambiemos, la teoría de Villallardino, es una contradicción en sí misma, es una abstracción, que en realidad es una suerte de engaño para ratificar más de lo mismo. Más radicalismo en Cambiemos significaría menos pro en Cambiemos y sabemos que eso nunca va a existir. Por lo tanto, están planteando entelequias. Pero yo comprendo, hay una tercera dimensión, decía, el de la dimensión doctrinaria, la de la organización, y una tercera dimensión que es el componente electoral. Hay quienes tienen participaciones activas y posibilidades reales y que necesitan del instrumento de Cambiemos. Por eso digo, hay que tener el criterio más amplio posible, con o sin Cambiemos, porque no es la discusión de los métodos en este momento lo principal. Se verá, habrá que evolucionar. Hay un límite temporal para eso, que van a ser las elecciones del 2019, y por supuesto habrá definiciones bastante previas al evento mismo, que ya nos van a ir diciendo cómo van a ser las cosas. Insisto, no estoy abriendo dudas respecto en relación a mi posición. Creo que no tenemos futuro dentro de Cambiemos. Pero insisto también en esto. Hay que tener criterios amplios porque hay que recuperar capacidad de movimiento. Hay que salir del no lugar político. Hay que tratar de consolidar lo más rápido posible masa política crítica. Sin masa crítica es muy difícil hacer política. Y en este sentido, vuelvo a los puntos anteriores. Hay que hacer doctrina. Hay que hacer acción política a partir de la afirmación doctrinaria. Hay un bagaje riquísimo de doctrina. Todos tenemos conocimiento de lo que hablamos al respecto, quien más, quien menos. Y hay que tener claro cuáles son las posiciones cuando analizamos cada situación de la realidad política nacional. También recalco sobre lo que se habló acá. Lo dijo el Chato, lo dijo el Cabezón Valdés. Tenemos que pensar en aspectos organizacionales en lo inmediato. Quiero proponer la constitución de una mesa regional de coordinación a partir de esta reunión. Y me parece que es importante que aunque esta mesa a partir de esta reunión pueda no reflejar la totalidad de los distintos matices regionales que hoy o no están presentes o puedan no reflejarse en esa mesa, tenga un criterio amplio de cómo termine después consolidándose. Pero es importante dar un primer paso, tener una conclusión concreta al respecto y un principio de funcionamiento organizacional. ¿En qué sentido? En el sentido de poder discutir realidad política, discutir la situación nacional, discutir la situación regional. Y en ese sentido, personalmente me pongo a disposición de lo que se pueda querer hacer al respecto y de lo que se necesite para poder salir con algunos lineamientos de opinión respecto a la realidad nacional. Por lo tanto, me reitero a manera de conclusión: afirmación doctrinaria, organización, trabajo en relación a la elección. Por ejemplo, particularmente, creo que se puede desde lo regional contribuir con la infraestructura hoy faltante de apoyo a distintos eventos electorales. Tucumán enfrenta uno hacia mediados de año, si no entiendo mal. La elección creo que es en octubre, creo en agosto, supongo yo que inmediatamente después de las distracciones mundialistas estaremos en situación electoral. Me parece que desde lo regional se puede dar apoyo a las necesidades de apoyo de fiscalización y demás, que una elección de esta importancia, con estas posibilidades concretas de resultado,
pueda tener. Estos son eventos concretos de organización que pueden permitir el acceso inmediato a eventos concretos de tipo político, desde los cuales tener una base de acción política mucho más concreta. Por lo tanto, quiero simplemente dejar planteada esta moción respecto de una mesa regional. Me pongo nuevamente a disposición y vuelvo a agradecer, Ariel, la gran hospitalidad que hemos recibido. Gracias.